Imaginen la escena. Una cena familiar, un domingo cualquiera, o tal vez la típica reunión de oficina un martes por la mañana. Alguien toma la palabra y empieza a pontificar con una confianza absoluta, casi aplastante, sobre un tema del que, francamente, no tiene ni la más mínima idea. Sí, es una situación clásica. Y es una reacción casi instintiva. La mente lógica de quien escucha se dispara automáticamente. Claro, o sea, uno empieza a catalogar los errores en su cabeza, a buscar esos datos empíricos que desmontan la barbaridad que acaban de decir. Totalmente. Siempre con esa esperanza de que si se presenta la evidencia de forma clara, la luz de la razón iluminará a esa persona y dirá, oye, pues me he equivocado. Pero la realidad es que eso no ocurre jamás. Uno expone el argumento brillante, irrebatible, y la otra persona ni parpadea, se atrinchera y sube el volumen. Bueno, en la inmersión profunda de hoy vamos a ir directos al grano, sin rodeos. Me parece perfecto. Hay mucho que cubrir. Vamos a cruzar la filosofía implacable de Arthur Schopenhauer con la psicología cognitiva moderna para entender por qué intentar educar a alguien voluntariamente ignorante es, básicamente, un suicidio intelectual. Queremos tácticas reales para desarmar esa irracionalidad sin gastar energía. A ver, el primer paso para resolver esto es entender por qué fracasa nuestra estrategia. Se nos ha enseñado que la lógica abre cualquier mente. Pero Schopenhauer ya decía que la lógica es inútil frente a una voluntad ciega. Caemos de lleno en la trampa de la inteligencia. Y esa trampa es fascinante. Hay una analogía en nuestras fuentes de hoy que lo resume a la perfección. Intentar usar matices lógicos con una persona obstinada es como intentar explicarle una ecuación matemática a un perro que te está ladrando. Exacto. Es que no hay una interfaz común. Simplemente no hablan el mismo idioma. Pero a nivel mecánico, o sea, en el cerebro, ¿por qué falla? ¿Por qué no pueden procesar un dato objetivo? Pues para entender ese mecanismo hay que mirar a Daniel Kahneman, el premio Nobel. Él divide la mente en dos sistemas. El sistema 1 es rápido, instintivo, muy emocional. Está diseñado para sobrevivir. Y luego está el sistema 2, que es lento, deliberado, el que consume mucha energía y analiza datos. Ya veo por dónde vas. Las personas irracionales en un debate están atascadas en el sistema 1. Eso es. Sienten una emoción visceral. Se inventan una justificación rápida y ¡pum!, ya es una verdad inamovible. Mientras tanto, tú estás ahí sudando, usando tu sistema 2 para construir argumentos. Hay una asimetría de esfuerzo brutal. O sea, tú gastas toda tu energía y ellos ninguna. Y supongo que aquí entra el famoso efecto Dunning-Kruger, ¿verdad? Siempre se resume como la gente incompetente que se cree lista. Pero, ¿qué falla exactamente a nivel cognitivo para tener esa confianza tan alucinante? Falla la metacognición. Es la capacidad del cerebro para evaluar cómo piensa. Imagina que es como la lucecita roja del coche que te avisa de que falta aceite. En estas personas esa luz está fundida. Madre mía, claro. Al no tener la base del conocimiento, tampoco tienen las herramientas para darse cuenta de lo poquísimo que saben. Justo. Y aquí viene el punto clave. Cuando tú llegas con tu sistema 2 a inyectar lógica, su cerebro no lo percibe como información nueva o útil. Su amígdala lo procesa literalmente como una amenaza física. Como si les atacara un depredador. Ni más ni menos. Es un ataque directo a su ego. Y el ego prefiere quemar la casa entera antes que admitir que tiene una fisura. En estos debates la verdad no importa nada. Es una exhibición de dominancia territorial. Vale. Entonces entiendo la mecánica. Si usar datos empíricos actúa como gasolina en su fuego, nuestra intuición analítica es inútil. Hay que ir contra el instinto. Y aquí llegamos a la estrategia que proponen los textos, que, te confieso, la primera vez que la leí pensé que era una locura. Me refiero a darles la razón en todo. Sí, choca un poco al principio. En filosofía clásica se llama reducción al absurdo. Es una de las tácticas más despiadadas de Schopenhauer. En lugar de chocar contra su fuerza, haces judo. Agarras su premisa irracional y la aceleras hasta su conclusión más catastrófica. A ver, vamos a bajar esto a la tierra con el ejemplo que dan las fuentes. Imagina el típico compañero de oficina que mira un cuadro abstracto y suelta. El arte moderno es una estafa. Cualquier niño de 5 años pinta eso y se hace millonario. Un clásico, sí. Mi instinto ahí es darle una clase rápida de historia del arte. Pero si le doy la razón, no estoy validando su delirio y dando alas a esa toxicidad. Parece que sí, pero fíjate en la dinámica de poder oculta. Lo que esa persona busca desesperadamente es fricción. Quieren debatir porque eso les hace sentir importantes. Si les explicas historia del arte, validas que su opinión merece un debate. Claro.
Al darles la razón al 100%, les quito el oxígeno de golpe. Eso es. Al quitar la resistencia, su cerebro hace un cortocircuito. Entonces, en lugar de discutir, le diría algo como, oye, tienes toda la razón. Si es tan fácil hacernos ricos, somos idiotas por estar trabajando aquí. Vamos a dimitir ahora mismo, compramos témperas y el viernes estamos retirados en las Bahamas. Exacto. Y observa lo que pasa. Estas personas operan en la superficie, nunca piensan a 3 pasos vista. Cuando los llevas al borde del precipicio de su propia idea, se asustan. Ya. Y para no quedar como unos locos que van a dimitir de verdad, les toca dar marcha atrás. Empiezan a matizar solos. Dirán, bueno, a ver, tampoco es tan fácil. Hay que conocer a gente, el mercado del arte es complejo. ¡Qué maravilla! O sea, empiezan a debatir contra sí mismos. Los derrotas con su propia inercia sin aportar ni un solo dato. Es una maniobra elegantísima. No opones resistencia y se caen solos. Reconozco que es brillante para un momento puntual. Pero claro, esto me lleva a otro problema. Tener que calcular maniobras de judo psicológico todo el día agota muchísimo. Las fuentes hablan de la teoría de la carga cognitiva, que tiene un coste biológico real, ¿no? Y tan real. La capacidad de procesamiento de nuestro cerebro es limitada, como la memoria RAM de un ordenador. Si tienes a alguien irracional cerca constantemente, tu cerebro trabaja en segundo plano sin parar. Claro, intentando predecir cuándo van a estallar o reprimiendo las ganas de contestar mal. Exacto. Quemas glucosa real en contenerte. Y toda esa energía no la estás usando para ser creativo o trabajar bien. Se vuelve un parásito intelectual. Por eso la investigación rescata la metáfora del puercoespín de Schopenhauer. Me encanta esa metáfora. En invierno, los puercoespines se juntan para buscar calor, pero claro, se clavan las púas. Eso es. El dolor los separa, pero el frío los vuelve a juntar. Es un baile constante para encontrar la distancia perfecta donde no te mueres de frío ni te desangras por los pinchazos. El problema es que en la vida real no te puedes ir a vivir a una cueva. Esos puercoespines son el cliente pesado, tu compañero de mesa o tu suegro en Nochebuena. Si no hay distancia física, ¿cómo logramos esa distancia cognitiva para no volvernos locos? Pues aquí entra la creación del avatar. Imagina que es como ponerte un traje contra materiales peligrosos. Cuando la interacción es inevitable, no llevas tu yo auténtico a la conversación. Tu mente real se queda protegida y envías al avatar. Me gusta el concepto. ¿Y cómo se comporta ese avatar? Porque los textos son muy específicos. Es extremadamente educado, sonríe mucho y usa frases cortas, neutras, frases de teflón, donde nada se pega. No ofreces ninguna superficie para que el otro inicie un conflicto. Frases como, qué perspectiva tan interesante, o, bueno, es una forma de verlo. Exacto. O un simple te entiendo. Haces de espejo pulido. Todo el ruido que te lanzan rebota, pero tú te vas a casa intacto. Tu intelecto entra en modo avión. Sé que a mucha gente esto le sonará mal. Nos machacan con que hay que ser auténticos y honestos siempre, y usar un avatar puede parecer falso. Pero yo lo veo claro. Alguien que impone su ignorancia no es un interlocutor válido, es un riesgo ambiental. Si viene un huracán, no te pones a dialogar con el viento. Ni intentas educar a la tormenta, claro. Pones tablones en las ventanas y esperas. Totalmente lícito. Pero, ojo, que aquí el escenario se complica. El judo verbal y el avatar están muy bien para un cuñado pesado. Pero ¿qué pasa cuando esa persona irracional tiene poder sobre ti? Cuando es el jefe que aprueba tus nóminas o tus proyectos. Entramos en el terreno más resbaladizo. Un incompetente sin poder es molesto, pero un incompetente con poder estructural es una amenaza letal. La psicología dice que estas personas viven con un miedo paranoico a ser descubiertas. Y ahí es donde nuestro instinto nos traiciona por completo. Yo, si tengo un jefe mediocre, mi reacción es trabajar el doble para demostrar que soy brillante, pensando que así me valorará más. Y eso es un suicidio profesional absoluto. Si le muestras tu brillantez técnica, no demuestras tu valía. Le estás poniendo un espejo en la cara que refleja su mediocridad. Y antes de aceptar ese reflejo, va a destruir el espejo. O sea, a ti. Madre mía. O sea que mostrar mi inteligencia es ponerme una diana en la espalda. Schopenhauer lo decía muy claro. Exhibir superioridad intelectual frente a un jefe mediocre genera un odio corrosivo. No te dirán que eres demasiado listo, te dirán que no encajas en la cultura de la empresa o que tienes mala actitud, y te aislarán.
juegan con las reglas a su favor. Para sobrevivir a esto, los textos rescatan una historia histórica fascinante, la de Sima Yi, el estratega de los tres reinos en China, contra el regente Cao Shuang, que era un líder irracional y peligrosísimo. Sí, Sima Yi sabía que si demostraba lo genio que era, el regente lo ejecutaría por envidia. Así que hizo lo que llamamos el gambito de sumisión. Fingió estar senil y patético. Sí, leí que hasta derramaba sopa por su propia ropa a propósito frente a los espías para parecer inofensivo y sordo. Exacto. El regente se sintió tan superior y seguro que bajó la guardia. Y meses después, Sima Yi dio un golpe de estado y se quedó con el imperio. Una locura de historia. Pero a ver, seamos prácticos. Alguien que trabaja en una oficina en el centro no va a tirarse el café por encima delante del director general. ¿Cómo aplicamos este gambito de sumisión hoy en día? No hace falta perder la dignidad. Se trata de gestionar su ego. Al jefe irracional se le somete dándole pequeñas victorias de cartón. Alimentas su necesidad de control. Por ejemplo, Pues presentas un proyecto impecable, pero dejas un par de errores de formato evidentes a propósito. O le pides consejos sobre una tontería. Oye, ¿qué tipografía usarías aquí con tu experiencia? le pones un cebo para que se sienta el salvador del documento. Eso es. Se corrige la tipografía, su ego se infla y a cambio te deja en paz. Sacrificas un rasguño en tu orgullo por tener libertad total para hacer el trabajo de verdad sin que te microgestione. O sea, la inteligencia no es una medalla para lucir, es una herramienta oculta. La sacas solo cuando toca construir. Aunque claro, aplicar esto exige superar nuestro propio ego, ¿verdad? Y ese suele ser el obstáculo más difícil de todos. Totalmente. Porque el motivo real por el que nos desgastamos discutiendo no es solo vanidad, es lo que las fuentes llaman empatía arrogante. Ese concepto da en el clavo. Es esa ilusión de creernos los salvadores que van a rescatar al ignorante. Pensamos, pobre, si le explico esto, su vida mejorará. Jugamos a ser dioses actualizando el software del prójimo. Y volviendo a la tecnología, intentar que procesen datos complejos es como instalar el último sistema operativo en una máquina de escribir antigua. El hardware no da para más. El investigador David Robson habla de esto. Es el efecto de falso consenso. Las personas analíticas asumen que todo el mundo procesa la información igual, calculando probabilidades y evaluando evidencias. Pero la mente irracional no hace eso. Se aferran a una idea por emoción o pertenencia al grupo y levantan muros de hormigón. Y nosotros creemos que al derribar el muro con datos somos como médicos curando una enfermedad. Pero para ellos no es una enfermedad. Ese muro es su refugio seguro contra la complejidad del mundo. Si llegas con datos, no eres un médico, eres un invasor destruyendo su casa. Y se defienden con uñas y dientes. ¡Qué fuerte! Esto nos obliga a aceptar una limitación brutal. No podemos cambiar la naturaleza de la gente con debates. Hay que abandonar esa fantasía heroica. Es un cambio de mentalidad vital. Pasas de buscar inteligencia a buscar poder. La inteligencia quiere ganar la discusión y que el otro agache la cabeza. Mientras que el poder es conseguir tu objetivo dejando que el otro crea que ha ganado la discusión. Exactamente, como un arquitecto en una obra. No le das clases de cimentación al que pasa por la calle, le das la razón sobre el color de la valla. Y mientras él mira la valla, tú construyes el rascacielos. ¡Qué gran resumen! Y para cerrar, quiero dejar un pensamiento provocador sobre la mesa. Hemos asumido hoy que la irracionalidad es un defecto. Pero, ¿qué pasaría si en este mundo dominado por algoritmos esa confianza extrema y sin dudas fuera una ventaja evolutiva? A lo mejor esos ignorantes confiados están optimizados para triunfar en la economía de la atención, mientras los analíticos nos quedamos atrás dudando de todo. Da que pensar. Pues es una perspectiva interesantísima. El entorno actual premia muchísimo esa falta de fricción interna y la certeza absoluta. Quienes nos escuchan a compartir sus propias experiencias en los comentarios. Seguro que habéis tenido que lidiar con esta fricción en la oficina o en cenas familiares. ¿Habéis usado alguna vez el avatar o el gambito de sumisión sin saberlo? Dejadnos vuestras historias y, por favor, suscribíos para no perderos los próximos análisis profundos. Seguiremos explorando los laberintos de la mente humana. Nos escuchamos en la próxima.